Contame, Daniel, ¿cuándo comienza tu romance con la música? La historia con la música. Y esto arranca de muy chico, te lo voy a hacer lo más rápido posible. Yo de muy chico era muy enfermo, sufría de asma, al punto de no me podía transpirar. Entonces el especialista que me trataba en Buenos Aires, yo veía como por la ventana cómo jugaban mis amigos en el barrio y yo tenía que quedarme adentro. Entonces el especialista le aconsejó que para un poco calmar la bronca de no poder salir y ocupar el tiempo en algo, me mandaron a aprender un instrumento. No le dijo cuál, qué sé yo, no sé por qué fue el acordeón. Y bueno, así nace la historia. Sería porque Billy Pernici, que era mi profesora, quedaba a 3 cuadras de mi casa. Claro, o sea que el acordeón fue tu primer instrumento. El acordeón fue mi instrumento inicial. A los 8 años empecé a estudiar acordeón. Wow. Primero lo que es teoría de solfeo, iba a la casa de la profesora. Y bueno, pasó un año y al año, claro, yo practicaba en la casa de ella, pero en mi casa no tenía dónde. Entonces al año habla con mis viejos y le dice que la forma de continuar necesitaba un instrumento. Claro. Y entonces ahí donde mi viejo va a Junín, a aquella famosa casa Arini que había en Roque Sáenz Peña, y un 27 de septiembre del año 61, mi vieja que colecciona todo y guarda todo, todavía tiene guardada la boleta, me compra el acordeón. Y ahí empieza un poco Es esta, la Hofner. La inicial y la que tengo, y que está como el primer día, no está tocada, está afinada como el primer día. Yo lo único que le hice fue la llevé hace 3 años a Buenos Aires, a un luthier, a poner micrófonos adentro. Claro. Para cuando tocas en público, no tocar con el micrófono encima, o sea, por aire, sino tocar enchufado por línea, como claro, sale cualquier instrumento. Claro. Eso hace que la calidad de sonido sea mejor. Bueno, claro. Así que bueno, hace 50 y pico de años que me acompaña. Y bueno, así comenzó la historia. Pero bueno, yo toqué hasta los 12 años, 13 a lo sumo. Y después, bueno, no sé si empezó la escuela secundaria, ya uno va cambiando tenés otras preocupaciones, otros intereses. Y dejé, la guardé en el ropero y ahí quedó. Y a los 16 años me vinieron a buscar de los Robin para tocar el teclado. Porque el que tocaba el órgano, mejor dicho, en aquel momento se decía órgano, sí. El que tocaba el órgano a su vez cantaba y se iba de Los Toros a vivir a otro lado. Entonces hacía falta 2, uno que tocaba el teclado, yo no cantaba, y un vocalista. Y bueno... ¿Eso en qué año fue más o menos? Fue en el año 69. Yo entré en los Robin en febrero del 70. Y bueno, fui a hacer una prueba. Ellos me habían visto tocar el acordeón a mí. En realidad el que me vio a mí, yo en ese momento estaba en Bomberos, era bombero, y estaba el Dilo Prieto, me había visto tocar en Bombero. Entonces cuando surge este tema, dice, bueno, yo creo que tengo la persona que pueda reemplazar. Y fui a hacer una prueba, les gustó, pero después vino el problema. Yo no sabía apoyar la mano izquierda, porque después vas a ver la forma de tocar de los bajos, que se toca de una manera totalmente distinta. Sí, tenés las teclas. Claro, esto sí es igual, pero esto de acá abajo no. Pero vas a ver cuando toque la botonera, claro. Entonces fui 3 meses otra vez a lo de Billy para que me enseñara a apoyar la mano, nada más. Ahora me arrepiento de no haberle pedido que me enseñara a tocar el piano. Claro. Pues yo la mano izquierda en el piano no la sé tocar. En un teclado sí apoyo, hago algún arreglito, pero en realidad el piano yo no lo sé tocar. La mano derecha ya es la misma. Claro. Así que bueno, fui 3 meses a la casa de ella hasta que más o menos aprendí a sacarme la posición que tenés en el acordeón y a poder apoyar la mano. Y bueno, y así arranqué, estuve en los Robin desde el 70 hasta el 78. Me fui. Siempre estuve cerca del grupo porque fue cambiando de muchos integrantes. ¿Te acordás los integrantes de cuando vos entraste al grupo? Duró esos 7 años o 8 que duró el grupo. Fue una época muy linda y de mucho laburo. Anduvimos por toda la provincia de Buenos Aires. Y una época muy linda musicalmente también. La década del 60-70 es riquísima musicalmente, incluso la del 80. Sí, en ese momento estaba, bueno, Velázquez, que es el fundador del grupo y el único que empezó y terminó el grupo. Claro, es el miembro original. Claro, es uno de los 4 fundadores. En todos
los periodos? Tocaba el bajo, Miguel Idone, guitarra y voz, Cacho Maidana en batería, Rubén Ramos fue la persona que entró a vocalizar en el reemplazo de Carlitos Rodríguez, que era el que se iba, y yo en el órgano. Claro. Esos 5 fuimos los que hicimos esa etapa que fue muy buena. Recorrimos, ya te digo, cualquier cantidad de lugares. Incluso en el año 72 fuimos a Buenos Aires, no sé si vos te acordás, a lo mejor por los años que tenés tal vez no. En el Canal 9 se hacía un concurso de la yerba mate, y bueno, fuimos a tocar a Buenos Aires, a Canal 9, claro. Por supuesto. Ni figuramos, pero bueno, fuimos. Nadie nos quita lo bailado. Seguro. ¿Y cómo eran las giras? ¿Tocaban en bailes? ¿Eran claro. conciertos o bailes? No, antes era ¿Cómo todo era baile. El estilo de...? Claro, era bailes durante todo el año, y después había bailes clásicos, como por ejemplo baile de estudiante, baile del egresado, el día del pueblo, en cada lugar que se podía ir, y los carnavales, fundamentalmente los carnavales. Pero bueno, como pasó, pasa y seguramente pasará, siempre tocar en tu pueblo era difícil. En ese momento en Junín había muchas orquestas, así de tipo latino, claro. Y claro, medio como que vos no podías pedir demasiado porque si no venían los de fuera. Así que nosotros hicimos mucho afuera. Por ejemplo, para que tengas una idea, durante 3 años seguidos hicimos los carnavales completos de 25 de mayo, las 7 noches, claro. En 25 de mayo durante 3 años, porque acá no teníamos posibilidad. Claro. O sea, estaban como muy acostumbrados a tocar en fiestas populares que me imagino que serían muy masivas. No, los bailes eran muchísimo público, una cosa impresionante. Y además en aquel tiempo se estilaba, por ejemplo, se contrataba un conjunto o una orquesta, como se decía en aquel tiempo, de música bailable, le decían, claro. Y otra de típica, una orquesta típica, el tango, todo lo que es la típica, la música de Buenos Aires, eran claro. Otro tipo de conjuntos, que en ese momento había bandoneones, los contrabajos, violines, piano. Dentro del mismo evento. En el baile había una participación nuestra, una presentación nuestra, otra de ellos, y así, 2 y 2 o 3 y 2. ¿Y la orquesta típica era más para escuchar? No, bailaban también. Porque antes iba la gente grande también a los bailes. Claro. No era solamente la juventud como ahora tenés 30 años, no podés pisar el baile. Claro. Aparte que es otra historia, ahora ya cambió, ¿viste? Fue otra época. Pero no, los bailes, la concurrencia era impresionante. Claro. ¿Qué cosas te ha dado la música? Y conoces mucha gente, amigos, frecuentás muchos lugares, no sé, ¿viste? ¿Cómo te podría decir? Uno ama tanto lo que hace que después la satisfacción que vos recibís, bueno, un poco por lo que haces, pero la mayor satisfacción es cuando vos, por ejemplo, podés integrar un grupo. Yo disfruto mucho, por ejemplo, disfrutaba mucho escuchándolo cantar a Rubén, que tenía una voz impresionante, así que acompañándolo y haciéndole algún arreglito y todas esas cositas, la verdad que disfrutaba un montón de escucharlo. Y bueno, me pasa ahora, ahora que estoy en un grupo de folclore, también disfruto haciendo lo que hago con acordeón a veces, con el teclado, y escuchando, porque a veces, viste, es como que tocando solo es una cosa, y cuando vos tocas en un grupo de 4, 5, 6 personas, cada cual se limita a hacer lo suyo, y aparte que es bueno eso, hacer lo que a vos te corresponde, si te sale algo en el momento hacerlo, pero fundamentalmente escuchar al otro, que enseña a escuchar lo que hace el otro, porque
porque si el otro hace un arreglito en ese momento, vos tenés que quedarte en silencio, es haciendo una otra cosa. construcción colectiva. Una base, claro, exacto. Medio como que cada uno va haciendo una cosa distinta en determinados momentos. Y eso, la verdad que da satisfacción, ¿no? Claro. Y después, bueno, conoces mucha gente, así que... Recién me mencionabas tu grupo actual. Sí. ¿Te gusta el folclore? En realidad, el folclore... bueno, volviendo al tema del folclore, me da pie para contarte que a partir del año 70, que yo entro al conjunto, la pobre acordeón quedó guardada ahí en el ropero durante más de 20 y pico de años. Claro. Es más, en un momento dado estuve a punto de venderla y alguien de mi familia, no recuerdo quién, me tiró la oreja y me dijo, ¿para qué la vas a vender? ¿Qué vas a comprar con eso? No sé, que yo no sabía en ese momento qué se me había cruzado por la cabeza. Claro. Y si la vendés no vas a comprar nunca más una como esa, dejala ahí, algún día va a tocar. Claro. Y se dio. ¿Cómo definían ustedes la música que hacían con los Robin en ese momento? ¿Que era una música bailable? Sí, totalmente bailable. Y los grupos famosos de ese momento eran, por ejemplo, los más conocidos, los Iracundos. Claro. Yo te puedo nombrar Trocha Angosta, Pedro y Pablo, Juan y Juan, bueno, lo de los Gatos que vos decías recién. Y después la música melódica, Los Ángeles Negros fueron por excelencia el grupo más sonado de esa época. Había otros grupos melódicos, pero Los Ángeles Negros estaban un escalón por encima de la mayoría. Claro. Así que toda música bailable, ya sea lenta o movida, pero era todo bailable. Claro. Y vos, o sea, tocabas con tu grupo ese tipo de música, pero el folclore, ¿lo abandonaste? No, nunca estuve en el folclore. Nunca estuviste en el folclore. En el año 2000... ¿Qué hacías con el acordeón? Con el acordeón se hacían, ahora te voy a mostrar, se hacían temas de lo que se hacen con el acordeón. En aquel tiempo, por ejemplo, vals, ranchera, tocame un poquito. Fostro. ¿Podés tocar un poquito? Claro, cuando vos te enseñan todo ese tipo de canciones. Tango, ¿qué otra cosa te puedo decir? Chamamé, bueno, en el norte está muy claro. Muy el tema del chamamé. Sí, es un instrumento que se lo vincula directamente al chamamé, sí, por lo general. Es un instrumento que tiene una amplitud de canciones enorme. Se puede tocar, te diría, sabiendo tocar, no hay que saber tocar, pero se puede tocar. Por ejemplo, esto es un valsecito que lo aprendí a tocar al poquito tiempo. Excelente, ¿eh? Qué bueno, qué sonido particular que tiene. Se llama Desde el Alma esto. Sí. El primer vals que me enseñó Billy Pernici, me acuerdo que me lo enseñaba de pedacito, hace años que no lo toco, se llama Lágrimas y Sonrisa.
sí, era. Me falta una parte, ¿no? Pero bueno, O sea que ese fue mi primer tema. estuviste durante muchísimos años tocando música bailable sin tocar el acordeón. Sí, no te digo que estuvo más de 25 años, hasta que en el año 2008 me ofrecieron integrar un conjunto de folclore que para mí era nuevo. No es que nunca hubiera escuchado o me hubiera gustado folclore, pero no lo hacía. Así que bueno, fue todo un desafío. Fui, pero al principio no fui con acordeón, fue con el teclado. El grupo es Luna Toldera. Claro. Bueno, fui con el teclado, un poco porque hacía sonido de piano, y bueno, tenías también sonido de bandoneón, sonido de violín, para algunos temas, viste que se hacen de folclore con violín, sí. Y había algunos temas también de estos que hacen, por ejemplo, los tequis, toda esa música del norte, con vientos. Tiene muchos vientos, y este teclado tiene un sonido de sikus muy bueno, entonces tocaba el teclado. Y eso fue del 2008, ponerle hasta el 2011, 12, cuando en el grupo, bueno, se fueron cambiando integrantes y en determinado momento ingresa Martín Subeldía con teclado. Entonces ya eran 2 teclados. Entonces me dicen ahí, ¿por qué no dejás el teclado, te traes, o si querés las 2 cosas, pero traete el acordeón y vos hacés el acordeón y que Martín haga el teclado? En algunos lugares ya había hecho las 2 cosas antes. Claro. Pero me incomodaba bastante porque tenía que tocar con la acordeón calzada el teclado para hacer después lo que tocaba con acordeón y no era muy cómodo. Así que bueno, a partir de ahí fue con el acordeón hasta el año pasado, que fue la última vez que tocamos. Ahora medio que el grupo está en reposo, pero igual de todas maneras siempre estoy cerca me invitan y acompaño, por ejemplo, a Lucas Gerabi, claro. Bueno, Jorman Tángaro, he acompañado a Carlito Bustillo. Bueno, vos viste esa noche allá en lo de Juan Carlos. Bueno, yo quedé particularmente fascinado porque es muy interesante que pasen esas cosas en Los Toldos, que en una reunión donde había 20 personas más o menos, todos estaban tocando un instrumento, todos empezaban a sacar un instrumento y a tocar, y fue fantástico. Terminó el asado y se armó la guitarreada. Se armó la guitarreada y bueno, eso es maravilloso, ¿no? Supongo que musicalmente también habrás abierto mucho más el abanico también. Sí, un montón. ¿Qué cosas aprendiste tocando en un grupo folclórico? Y por ejemplo, los ritmos folclóricos yo no conocía demasiado, así que tuve que un poco ir descubriendo de a poco, especialmente todo lo que es los punteos, los arreglos. Uno por lo general lo que hace, por ejemplo en Luna Toldera lo que hacíamos no era un folclore de avanzada, como por ejemplo hace, qué sé yo, te puedo decir, qué sé yo, el Rally Barrio Nuevo, por ejemplo, que va a ser un tema que se llama Luna Cautiva y un minuto antes hace una música que vos no sabés cuál es el tema que va a tocar. Fantástico, lo que hacen es espectacular. Nosotros lo que hacíamos era hacer todo el folclore tradicional y hacerlo de la manera más parecida a lo que hace el artista consagrado. Así que bueno, eso me obligó a escuchar mucho folclore. Claro. Y a escuchar muchas versiones, porque a veces hay una versión que tiene un arreglito, otra versión que tiene otra, y vas sacando un poquito de cada cosa, ¿viste? Claro. Vas robando cositas que a veces una suena mejor que otra o queda más linda. Pero bueno, se hace lo que se puede. Claro, también es otro público, se toca en otros lugares, en Peña. Claro, por ejemplo, este tema de la Peña Macando Recuerdo, cuando empezó allá en el barrio inicial, al folclore le dio, acá al folclore de Los Toldos, a los músicos de Los Toldos, no solamente folclore, le dio un espaldarazo porque no había un lugar donde juntarse a tocar. Y es que no es muy importante tener un lugar donde poder...
blanca palidez. Daniel, recién me hablabas de tus influencias y me pareció como muy interesante. Contame un poco, a ver, ¿cuáles fueron los pianistas que...? Más que influencia, pianistas que te gusta escuchar o que hacen cosas que ojalá pudiera hacer yo, pero yo no soy pianista, pero hacen arreglos a veces que uno puede por ahí copiar modestamente, ¿no? Pero en cuanto a lo que es piano, hay una cantidad impresionante de pianistas en el mundo pero si volvemos a lo que es acá lo nuestro, tenés, qué sé yo, Ariel Ramírez, Mariano Mores, Miguel Ángel Estrella, muy buen pianista, Rubén Durán, ya no está más, pero los de mi edad se deben acordar lo que era. Vino a Los Toldos una vez a tocar al Club Social, cuando el Club Social estaba en su apogeo, y para que te dé una idea, el beneplácito que le causaba al tipo tocar el piano, traía el piano él, en un carro, lo bajaba, le ponía las patas y lo entraba en un piano de cuarta cola, no sabe lo que era. No me acuerdo exactamente, creo que fue antes del 70 que vino a tocar al Club Social. Bueno, pero hay un pianista que me encanta lo que hace y de hecho tengo un montón de discos de él y algunos temas le he copiado y tengo uno o dos temitas que hago, que se llama Raúl Di Blasio. Es un pianista de Zapala. No muchos lo conocen porque a los 20 y pico de años se fue del país. Se fue a Chile primero y después se fue a Centroamérica y se quedó allá. Así que está viviendo allá, pero ahora tiene 60 y pico de años, creo que 2 o 3 años más que yo, pero tremendo pianista. Para cerrar, me gustaría que, si le podés dar un consejo a un joven que quiere empezar a hacer música, ¿qué le dirías? O a un niño, ¿no? Sí, lo más importante, a veces en la familia hay alguien que le dice vos tenés que aprender a tocar la guitarra, o tenés que aprender a tocar el acordeón o el piano. Por lo general, ya alguna inclinación tenés, algún instrumento te llama más la atención que otro. No hay un instrumento más fácil que otro, todos los instrumentos son difíciles. Todo se logra con estudio, aunque hay gente que sin haber estudiado es capaz de tocar y muy bien un instrumento, pero son pocos, son autodidactas que son elegidos eso. Pero en realidad lo que te va a permitir en un futuro ser un gran músico o un músico importante es haber arrancado de abajo, estudiando, y tenés que tener la premisa, primero encontrar un profesor que te enseñe, que sepa enseñar, como lo que hablábamos hace un ratito, y después tener la convicción de que nada se logra porque sí. Todo requiere sacrificio. Si vos decís, bueno, voy a aprender a tocar el acordeón a piano, vas a ir 1 hora a tu profesor te va a dar una lección, vas a volver a tu casa y vas a volver a lo mejor, vas a ir 3 veces por semana. Bueno, en el resto de los días de la semana, vos tenés que practicar no menos de 2 o 3 horas, en distintos momentos, no importa, cuando vos podés, pero practicar, porque sin estudiar y sin practicar no se consigue nada. Gracias, Daniel, por recibirme en tu casa y bueno, deleitarme con tu música. Por favor, la verdad que no es lo fuerte, lo mío, que esto que está pasando, pero bueno, vos me lo habías pedido y cumplí. Gracias, estuvo muy bueno. Cumplí con lo prometido. Gracias.